Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buen día, buena tarde, buena noche. Les hablamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa que trata los temas deportivos desde el punto de vista jurídico. Nos acompaña hoy Belén Fernández desde Montevideo, Rafael Alonso desde La Coruña y Andrés Charria desde Bogotá, y seguimos hablando sobre el nuevo reglamento FIFA de agentes de fútbol, un reglamento que lo estuvimos esperando durante casi 3 años y que yo cada vez que lo leo me aparecen más dudas y algunas sorpresas. Lo primero que tengo que decir es que no es cierto lo que dije en el programa pasado. Ni los abogados ni los parientes de los jugadores podrán ejercer como agentes bajo este reglamento, pero eso lo hablaremos después. Yo tengo un pequeño editorial, simplemente decir que FIFA continúa en su labor de reformar, pero yo creo que de hacer las cosas bien desde el punto de vista jurídico, y ha sacado el nuevo reglamento, el nuevo código disciplinario y el nuevo código de ética. 2 códigos que yo espero que se cumplan. Tiene varios temas nuevos que no he leído a profundidad, por lo que seguramente los hablaremos en el programa, pero por ahora no los vamos a comentar. Belén. Hola, buenas tardes, ¿cómo están para todos? Sí, yo, Andrés, siguiendo tu línea, te quería comentar algo respecto a este nuevo código, que tampoco lo he leído en profundidad, pero lo que he visto, hay un punto en particular que me parece muy interesante, que es respecto al código disciplinario, en donde se prevé que la comisión comisión disciplinaria, ejecute directamente los acuerdos extrajudiciales a los que se puedan alcanzar por parte de los procesos disciplinarios. O sea, lo que esto significa es que en caso de incumplimiento de estos procesos extrajudiciales, se podrán ejecutar directamente ante la comisión disciplinaria, sin tener que comenzar nuevamente la reclamación ante el Tribunal del Fútbol. Eso me parece que es algo para nosotros los abogados muy bueno, es una muy buena noticia, porque creo que te da ciertas garantías y más tranquilidad a la hora de proponer un acuerdo extrajudicial que sea beneficioso para el cliente, porque te da la tranquilidad de que luego lo vas a poder ejecutar sin tener que comenzar todo el proceso de nuevo. Entonces creo que eso es algo que está muy bueno. Al menos el tiempo se divide en la mitad, más o menos. Te ahorras un proceso. Sí, correcto. Eso. Entonces eso me parece que está bueno. Muy bien, está muy bien. Vamos a ver. Bueno, seguimos hablando del nuevo reglamento, y habíamos quedado para hoy en dos temas. Seguramente no sale tan largo el programa, pero me han dicho que más bien si vamos por temas es mucho mejor. Y vamos a hablar de la representación, a quién se puede representar. Y hay 3 o 4 temas que quiero hablar, que si Rafa o Belén quieren empezar, les cedo el micrófono. Bueno, por mi parte, como quieras. ¿Empezamos por quién se puede representar o por los honorarios, que también es un tema? Es el segundo. Ese es un tema muy interesante. No, ¿a quién se puede representar? Porque hay un caso que a mí me parece especial, y es que en una misma transacción, ese es el artículo 12, numeral 9, dice, pero quiero empezar antes, pero lo quiero poner en la mesa. En una misma transacción, el agente de fútbol no podrá prestar los servicios de representación u otros servicios en nombre de una entidad de origen y una persona, una entidad de origen y una entidad de destino, y todas las partes de una misma transacción. Pero lo primero que me gustaría es hablar a quién se puede representar o cómo se representa. Bueno, ahí básicamente se puede representar a personas y a entidades. Y dentro de personas tenemos tanto jugadores como entrenadores. Y cuando hablamos de entidades tenemos, según la definición de reglamento, entidades de origen y entidades de destino. Es decir,
Entidad de origen es el club en el que está el jugador y desde dónde va a ser traspasado, y entidad de origen, el nuevo club que contrata a ese jugador que ha adquirido en virtud de una transferencia. Básicamente esas son las posibilidades de representación, y después el reglamento entra en supuestos en los que se admite una doble representación. Básicamente que el agente represente a la vez al jugador y a la entidad de destino en la que va a prestar sus servicios. Se te olvidó también que la gente puede representar a asociaciones nacionales y técnicos para contratar para lograr un contrato de trabajo. Allí no hay transferencias, entonces no se transfiere un técnico de la Federación, de la Real Federación Española a la Federación Colombiana, pero sí puede participar un agente en esta operación. Correcto. Pero viene el tema de la doble representación. No sé si Belén tenga algo que decir al respecto antes de entrar a la doble representación y a la representación de menores. No, simplemente eso, aclarar cuáles son los a quién se puede representar y todo eso, pero nada, entremos en el debate nomás. Ahí hay un tema que yo no entiendo, es por qué se permite representar a la entidad de destino y al jugador y no a las dos o a las tres partes. No entiendo, pues, a la entidad de origen y una persona, ¿por qué no? Que me parece que es, o por lo menos acá en Colombia se utiliza muchísimo, es que un agente consigue la autorización del club y del jugador, y con eso es mucho más fácil cerrar un negocio porque de entrada pues tiene la aprobación tanto del jugador como del club. Me parece difícil, y repito, es muy colombiano, no sé si en Uruguay sea así. Si yo soy un representante, un agente del jugador y consigo un contrato de trabajo, por lo menos una oferta de contrato de trabajo en España, y el jugador y el club, ¿cómo le dicen? El club de destino, la entidad de destino, ya han acordado, tienen los aspectos básicos de contrato de trabajo, pues básicamente salario y tiempo, y en ese momento, por la prohibición, tendrán que ir al club de origen a preguntarle. Entonces me parece que, y no entiendo, y ojalá ustedes me puedan ayudar, ¿cuál puede ser el conflicto de intereses? Yo la verdad tampoco tengo claro cuál es el bien jurídico que se trata de proteger, permitiendo solo la doble representación con la entidad de destino y no con la de origen. No acierto a entender cuál puede ser el motivo al que responde. Pero creo recordar que esto ya venía del reglamento anterior, ¿eh? Creo que no es una cosa, o no sé si especificaba solo la de destino, pero me suena que al menos sí que decía a un jugador y a una entidad, y siempre con acuerdo expreso y el consentimiento de ambas partes. Me da la impresión. Pero puede que lo dijera, yo creo que no. Yo creo que decía que no podía las tres partes. En eso sí estoy, y tampoco lo entiendo. Pues puede ganar más dinero. Creo que el origen de todo este reglamento es evitar que los agentes ganen mucho dinero. Ya oí a Emilio García diciendo que en la transferencia de Haaland el agente se ganó, no me acuerdo si 3 u 8 millones de euros, y él simplemente decía que le parecía obsceno. Pues sí, pero esas son las reglas de juego del mercado de transferencia de jugadores. Yo sigo sin entender, y repito, creo que una de las grandes metas de este reglamento es evitar, bajo todo punto de vista, los conflictos de intereses que van a aparecer en el tema de todos los requisitos para poder ser agente, y lo dicen antes, al menos, o por lo menos en Colombia, había que indicar que no se tenía ninguna relación jurídica con clubes, federaciones y cosas de estas. Ahora no, simplemente se queda allí y se deberá evitar todo conflicto de intereses, pero sigo sin entender por qué una entidad de origen y una persona no pueden ser representados por el mismo agente. Ahí está, es un tema que no veo, pero está. Yo lo que creo es que tampoco entiendo mucho el motivo en particular, pero creo que sigue esa línea de proteccionismo más al jugador,
que obviamente a la gente, en el cual se ve limitado muchas de sus potestades o libertades que tenía hasta este momento. No entiendo muy bien por qué el club origen y no, o sea, supongo que por qué sí el club de destino y no el de origen, porque inclusive en una transferencia el representante querrá sacar lo mejor para su jugador y es el club de destino el que querrá pagar lo menos posible, no el de origen que querrá que le paguen lo más posible. Entonces, no entiendo muy bien por qué uno sí y el otro no. Porque Lo que sé es que... dale, sí. dale. Lo que sabes es No, es que esto también repercute obviamente en todo el tema de los honorarios, porque una de las posibilidades que tiene la gente de poder tener un honorario un poco mayor es representar a ambos. Entonces, supongo que inclusive algunos se van a ver tentados a intentar representar a ambas partes. Acá en Uruguay, por lo general, eso no sucede. No es tan común que se represente al club de destino y al jugador. Al contrario, a veces inclusive se representa al club de origen. Claro. Entonces, no es algo tan común. Yo no he visto, yo llevo bastante tiempo, no he visto una situación donde el club de destino y el jugador estén representados. Bueno, puede ser un club que busca determinado jugador, contacta a un agente que tiene un contrato con un jugador y coinciden, pero normalmente digamos que la figura más común, repito, en Colombia es un agente que se acerca a un club y dice necesitamos este jugador y después se acerca al jugador y logra, acá se hace con autorizaciones, pero podía ser con un contrato de representación, logra tener las dos partes de las tres del negocio y así puede salir mucho más fácil a Europa, que es donde van, o de pronto a Estados Unidos, pero no, van a Europa y tienen a las dos partes, de manera que el club de destino simplemente dice, este es el contrato de trabajo y esta es la suma que doy por transferencia y por lo tanto, pues el negocio sale. Pero al contrario me parece más difícil. Supongamos que el club de destino ya tiene pactado, obviamente no ha firmado el contrato porque espera que el club de origen le dé el visto bueno, el contrato de trabajo. En ese momento el club de origen puede decir, no me interesa negociar siquiera y el jugador queda en una posición bastante incómoda porque, repito, siempre es acá en Colmán a decir, pero usted cómo así que se quería salir de este club que lo hemos dado todo por usted, no se puede ir y seguramente va a haber retaliaciones. No, sigo sin entenderlo. Yo el ejemplo que planteas, Andrés, de qué supuesto se puede dar que un agente represente a la entidad de destino y al jugador, a mí se me viene a la cabeza los supuestos de agentes que tienen una cartera muy grande de jugadores. Entonces, el club se acerca a ese agente, pero ya para pedirle que le busque un jugador de esas características, ¿no? Como tú dices, pues pongamos que ahora en España se cerró el mercado de invierno este martes, ¿vale? Y ponte que ese día por la mañana llega una gran oferta por el lateral izquierdo titular, se vende y contactas con esta gente y dice, necesito antes de las 12 de esta noche un lateral zurdo que no le puedo pagar más de $250.000, que es lo que me queda de tope salarial después de esta venta, y que además no me ocupe plaza de extranjero, que tenga doble nacionalidad comunitaria. Si tienes alguno, te lo contrato y además te pago tu comisión. Puede ser. Yo creo que ese sería el tipo de supuesto en el que se podría dar ese caso. Que no me parece muy común. Bueno, yo recuerdo que hubo algún club en el que durante muchos años se tiende a contratar los jugadores de una misma agencia de representación. Muchísimos. Y ahí prácticamente yo creo que funciona casi como un centro, como unos grandes almacenes de futbolistas, ¿sabes? Sí. Esas agencias de ¿qué tienes de oferta? ¿Qué me puedes ofrecer para este mercado, para este periodo de inscripción? Porque la verdad es que hay algunos que durante algunas épocas coparon algunos clubes y en Portugal hubo mucho. El 80% de la plantilla habían venido de la mano de esa agencia, ¿eh? Sí. No es tan raro aquí. Sí. Vámonos un poco para atrás, porque lo dije en la entrada, pero me parece interesante y me parece importante. No entiendo por qué el padre de un jugador no podrá ser el agente del jugador. Tampoco lo entiendo.
Bueno, puede, pero siempre que se examine y obtenga la licencia, ¿no? Claro. Lo que no están es Bueno, y si no la prueba, exentos del examen, como estábamos antes, como decías al principio, los parientes y los abogados. claro, está bien. Tenemos dos casos emblemáticos que son Messi y Neymar, que creo que son los mejores representados sin lugar a dudas. Esos dos padres han logrado exprimir al máximo, en el buen sentido de la palabra, porque no creo que los exploten, a sus hijos. Supongamos que estos dos ya creo que no van a, bueno, digamos que ya todo está muy encarrilado y no creo que sea necesario, sobre todo el de Messi, que se examine. Pero supongamos que hay un señor que tiene un grandísimo jugador de 22 años que no le interesa que lo represente nadie, pero que además el jugador solo le tiene confianza a su padre. Es perfectamente válido. Este señor no quiere sino representar a su hijo. O vamos con las esposas, que también se utilizó mucho, ya lo vimos en el programa pasado, y tiene que pasar un examen, y si no lo pasa, no entiendo, no veo la utilidad. Sí, se podría haber apostado por mantener la excepción, ¿verdad? ¿Tú qué piensas, Belén? Yo creo que lo que se apunta es a la profesionalidad del rubro, digamos, sin ningún tipo de distinción, porque quizás en algún momento, por ejemplo, si permitían algún tipo de parentesco exonerándolo del examen, iban a empezar las trampas por acá o las trampas por allá o lo que sea, y bueno, y quizás vieron que podías, no sé, a inventar alguna moña de algún lado poniendo algún pariente para luego, no sé, entonces creo que decidieron como que cortar por lo sano y decir, bueno, está. Ninguno y listo. Lo que sí lo que me había quedado pendiente del ejemplo que puso Rafa de los agentes con una cartera de jugadores grandísima. Creo que volvemos a un poco de lo que decíamos en el programa pasado, que en cierta medida creo que hicieron un poco este reglamento pensando en los grandes agentes, que no son tantos a nivel mundial, y se olvidaron un poco de los más pequeños. De los artesanos. Los cuales acá en Uruguay al menos hay un par de agencias grandes, pero después la mayoría se mueven así, con el jugador, medio así, muy artesanal, tal cual como dice Andrés, y con este reglamento son notoriamente perjudicados, porque ellos nunca van a, no sé si nunca, pero va a ser muy difícil que puedan estar de un lado del mostrador de jugador y del otro lado del club contratante, a diferencia de grandes agencias mundiales, que no las tenemos que mencionar, pero creo que todos pensamos más o menos en las mismas cuando hablamos de esto, que sin duda sí van a poder estar de un lado y del otro. Entonces creo que en el afán de controlar esos peces grandes se ha perjudicado de los peces pequeños, que son muchos, y quizás son los que hacen que la rueda gire a impulso de ser tantos, y no tanto las grandes transferencias que, bueno, como se había puesto el ejemplo, la de Haaland, que es una en muchos y no es la mayor, y no es el fútbol mundial en sí. O sea, hay muchos más jugadores y muchos más tipos de transferencias. No, es la regla general. Y entre otras cosas, yo siempre he pensado que estas agencias grandes son las que más incurren en conflictos de intereses, porque es muy sencillo. Un jugador, y hay un colombiano que no da el nombre, pero que para mí es clarísimo, que no está a gusto en un club, o que el club no le está pagando, y así salgo del ejemplo, y el agente intenta por todos los medios no molestar al club porque tiene muchos jugadores en el club, o puede tener muchos jugadores que van a entrar a un club. Estoy hablando de un club grande. Entonces el jugador lo que quisiera es que el agente lo representara de manera vigorosa, que disputara con el club que lo tiene, el club empleador, pero evidentemente la gente, como tiene un portafolio tan grande, y este es uno de los clubes grandes, pues no va a hacer nada. Distinto es, yo, y voy un poquito más atrás, yo solo he tenido la oportunidad de ver a un hermano representando a un jugador de fútbol, y realmente es maravilloso. Este es el jugador, puedo dar el nombre, Osvaldo Enríquez. El hermano negociaba de una manera que no negocia un agente que tenga otros jugadores, porque siempre va a estar, sobre todo si va para clubes grandes, siempre va a estar el interés de que no sea el último negocio o de que no sea el único. Entonces, está claro, eso va a pasar siempre. Eso siempre va, salvo, repito, que sean
o la esposa, o el hermano, o el padre, porque realmente el interés es representar a su familiar. Con las esposas, yo repito, me acuerdo Schuster y Ilner, dos alemanes cuyas esposas ponían en serios aprietos a los dirigentes, a los machistas dirigentes de los 90 español, donde realmente la pasaban mal y lo decían. Es que no puedo negociar con una mujer, cosa que me parece absolutamente estúpida, pero que así era. Y no quiero entrar a este tema, pero creo que inclusive Dani Alves también tenía a una, no, era una mujer, pero no la esposa, y no quiero tocar el tema de Dani Alves más allá de eso. Pero es especial el tema, el conflicto de intereses de las grandes casas de agentes es evidente, es decir, tenemos claro que el agente de Cristiano Ronaldo no iba a pelear con el Real Madrid, por más Cristiano Ronaldo que fuera, porque sabemos que hay 15 jugadores más que pueden llegar al Real Madrid que van a ser más que un solo Cristiano Ronaldo. Pero eso es así, es decir, sea la norma como sea, está claro que el agente que tenga un único cliente, como le pasa al pariente, sí, siempre va a dar más la cara y va a pelear más por su único cliente que el agente que tiene varios y que no puede quedar mal con el club porque le afecta al resto de sus clientes y a las futuras operaciones que él va a querer seguir haciendo. Y además, no olvidemos que la carrera profesional del agente es muchísimo más larga que la del futbolista. Él va a trabajar con muchas generaciones de futbolistas. No puede cerrarse las puertas de un club, y más si es de un club grande, importador, etcétera, por pelear con un jugador. En cambio, ahí es cierto, como alguien de tu familia que solamente tiene interés en defender tu caso, nadie te va a defender. Eso es así. Eso pasaba también en la película de Jerry Maguire. No la vi, no las he visto. No he visto ninguna de las películas. No he visto ninguna de las películas, pero eso me dicen. Pues Jerry Maguire es una película muy buena, que no te voy a hacer un spoiler entero. No hay problema. Pero que Tom Cruise era mejor agente que el resto, porque la agencia grande tenía muchos clientes de fútbol americano y Tom Cruise había quedado con un único cliente. Entonces, su única misión a lo largo del año era conseguir el mejor contrato para ese único cliente que tenía. Obviamente él estaba mucho mejor representado que todos sus compañeros. Por más glamour que tengan los agentes grandes. Yo pienso lo mismo. Y yo pienso que hay muchos jugadores. Yo he visto cuando aparecieron estos fondos de jugadores, Cuadrado y Falcao dormían en la banca del Chelsea y del Manchester United simplemente por el gusto de un agente de hacer una transferencia y ganar y hacer dinero. Y los jugadores, el interés de los jugadores nunca estuvo allí. Era realmente doloroso verlos porque son agencias muy grandes que lo que hacen es que mueven peones en un tablero de ajedrez y, repito, no defienden de manera vigorosa los intereses de su jugador. Pero bueno, ahí está. Yo creo que yo los volvería a traer, por lo menos a los padres, con su hijo. No le veo no veo ningún conflicto de interés. Y repito, es mucho más sano para un jugador que lo represente su hijo. En eso, pues veamos. Pero bien, otro de los grandes intereses de FIFA, y a mí me gusta, lo que pasa es que creo que no lo hacen bien. Bueno, no puedo hablar mal de todo lo de FIFA. A mí me gusta, ojalá lo hagan muy bien. Y es la representación de menores. En Uruguay, en Colombia y en España, cada vez son más los jugadores menores de 18 años que firman grandes contratos. El del novio de la princesa, ¿cómo es que se llama, Rafa? No he podido aprendérmelo, pero me han preguntado mucho. El novio de la princesa, me pillas fuera de juego. Gaby. ¿No es? Sí, creo que es Gaby. Gaby, el que le gusta a la... Me dijeron que era el novio. Gaby, bueno, creo que lo admira mucho, pero bueno, te digo que es una cosa extendida a todas las niñas españolas. Es una cosa loca. Bueno. Pero porque yo soy padre de 2 hijas. Tiene mucho éxito, Gaby. Y lo veo, sí. Además, los hombres no lo entendemos porque decimos, pero si no parece como gran los cosa. Actores de Hollywood o los cantantes que os gustan. ¿Por qué Gaby sí? Pues algo tiene Gaby, chico, que las tiene a todas las niñas españolas totalmente enamoradas. Bueno, pero lo que decía, creo que es un jugador todavía menor de edad, si no estoy mal, o 19 años tiene. Pero el fútbol cada vez se juveniliza más. Acá hay jugadores de 15 años, acá hay jugadores de
16 años y en Uruguay igual profesionales. Y viene la representación de menores. FIFA busca proteger al jugador y me gusta muchísimo, y más al menor de edad. Entonces acá hay una cantidad de temas que creo que Rafa los estudió. Bueno, antes de entrar con los menores y por terminar el tema de los agentes pequeños, agentes grandes, le voy a hacer otro comentario. Sí que es verdad que hay algún guiño a los agentes pequeños en el reglamento. Por ejemplo, en el tema de los honorarios hay distinción y los agentes de jugadores que tengan una remuneración anual inferior a $200.000 tienen unas condiciones más ventajosas, por ejemplo, derecho a una comisión mayor, posibilidad de que la comisión sea pagada por el club, una serie de prerrogativas que no tienen el agente de un jugador que perciba una remuneración anual superior a los $200.000. En el tema de menores, ya habíamos comentado la semana pasada que además de que a todos los agentes se les exige ahora con este sistema una formación continua, a los representantes de menores se les exige además una formación específica relacionada con los menores. Eso para que de partida estén aconsejados y representados por personas que han recibido una formación específica en relación al trato con menores. Y el principio general es que cuando se trabaja con menores no se pueden cobrar honorarios, a no ser que sea en relación con una representación de un contrato ya profesional de ese menor. Y esto responde a que en determinados países la edad laboral es inferior a la mayoría de edad. Es decir, que, por ejemplo, en el caso español, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, sin embargo, desde los 16 años, el menor de edad, con el consentimiento de sus padres o tutores legales, puede trabajar. Por lo tanto, el agente podría cobrar honorarios en el caso del contrato profesional de un futbolista de 16 o 17 años. No solo el primero, pongamos que hay un primer contrato de una temporada a los 16, otro segundo contrato profesional a los 17, él tendría derecho a cobrar por todos los contratos profesionales durante la minoría de edad de su representado. Y lo que se prohíbe es entablar contacto antes de que falten 6 meses para que el menor cumpla la edad mínima para poder trabajar en su país o de acuerdo a las leyes del estado donde se encuentre. En el caso, por seguir con el ejemplo español, como un jugador puede firmar un contrato profesional por primera vez con 16 años cumplidos, se permite que el agente pueda tener un contrato de representación con el menor desde que éste tenga 15 años y medio, pero no desde antes. Y ya habíamos comentado en el último programa que eso seguía la misma filosofía de permitir el acercamiento a un jugador por parte de un club cuando está ya en los últimos 6 meses de su contrato profesional. Sí, en ese, bueno, hablando de también pasando un poco atrás, en Colombia es muy difícil que haya un contrato de más de $200.000 al año. En Uruguay, Belén. Muy poco probable también. Hay algunos, Peñarol, Nacional, pero no todos. No son la mayor, no todos lo del plantel y no es lo común. No es lo común, de manera que es... Es más, el salario mínimo, miren, para que sepan, el salario mínimo acá en Uruguay, en primera división son 56.000 pesos uruguayos, que hoy en día son un poco más de $1.000. Ya les digo cuánto es el salario mínimo en Colombia. En euros son 257 euros y en dólares son 279, 280 euros al mes. Puede ser un poco menos, un poco más, dependiendo de la fluctuación. Pero es muy difícil, y ya lo vamos a ver en honorarios, que haya jugadores con más de $200.000. Yo puedo asegurar que el 70% de los clubes profesionales en Colombia no tienen ningún jugador y el otro 30% no tiene más de 3. Pero bueno, entonces... en España sí que... En España y en las grandes ligas europeas en general, como Italia, Inglaterra, Alemania, Francia también, sí que es habitual que los jugadores de primera división, un porcentaje muy alto de ellos, esté por encima de esa cifra. Porque de hecho en España el sueldo mínimo anual
de un futbolista de primera división está en más de 150.000 euros, o sea, está cerca de los 200.000, y la mayoría no están por el salario mínimo. No. A medida que tengan mayor nivel, sean internacionales, etcétera, ganan bastante más. Así que sí que en Europa es más habitual que los jugadores de primera división pasen de ese umbral. Esa es otra imagen del eurocentrismo de FIFA. Yo cada vez estoy más convencido. Pueden tener razón, pero que el fútbol sudamericano no existe para ellos. Puede ser por la dirigencia. Andrés, también podrían quejarse el resto de ligas europeas fuera de las 5 grandes, que también tienen un panorama económico que no tiene nada que ver con el de las 5 grandes ligas. Sí, pero el fútbol belga no tiene nada que ver con el fútbol uruguayo o con el fútbol colombiano. No estamos hablando de esas cifras astronómicas, pero la realidad es que acá un jugador se puede ganar al año $15,000. Tranqui. No, le va muy bien. Le va muy bien si se gana $15,000. Pero ojo, tampoco el fútbol belga, portugués, turco, polaco, austríaco tiene nada que ver con el fútbol inglés, español. Pero se pueden ganar $200,000 muchos jugadores. Sí, los mejores de esas ligas. Muchos. No, acá, repito, es que $1,000, que serían 12,000 al año, es una suma que yo les puedo asegurar que en muchísimos clubes no se pagan. Un momentico. Acá tengo Colombia, $1,000. 1, 2, 3. No, 4,5 millones. Muchos clubes no pagan eso. Hay varios clubes que pagan el salario mínimo, que son $230. Entonces, yo sí creo, pero no solo en este caso, en muchos, que Latinoamérica no existe. Si uno mira, por ejemplo, el curso de gerencial del fútbol, no hay un solo sudamericano, un solo latinoamericano. De manera que así nos va. Creo que tiene razón. Creo que después de todo el tema de las comisiones y del FIFA Gate, pues el fútbol sudamericano quedó muy mal parado, pero la dirigencia, que no el fútbol. Pero pues así están. Volviendo al tema de los menores, en Colombia, por ley de infancia y adolescencia, en algunos casos se puede firmar contratos de trabajo con menores de 14, menores de 16 y mayores de 14, con algunas restricciones, pero es posible que se firme con estos menores. A mí me gusta, lo que pasa es que no lo he visto, el tema de formación continua, no solo para menores, sino en general para los agentes, pero es interesante que los agentes estén permanentemente formándose para mejorar la calidad del servicio. Entonces, el otro tema es tiempo. Creo que los menores tienen unos contratos restringidos en cuanto a tiempo, o no me acuerdo, acá lo tengo, pero no, solo son aplicables en contratos de representación. Pero bien, está bien. Yo creo que el tema de representación de menores, repito, sigue sin los padres. El contrato de representación lo debe firmar el menor y obviamente uno de los padres, pero pues está allí. Y ahora vamos al tema que me parece que es el más interesante para muchos, y es el tema de los honorarios. Los honorarios en principio se calculan con el salario fijo del jugador o el monto de la transferencia, y tienen unos topes. Nuevamente los oigo. Dale tú, Belén. Sí, ahí lo que se tomó, como decía Rafa, es otra vez la referencia de los $200,000 anuales, que FIFA lo toma también para decidir quién es el que le corresponde pagar los honorarios. Y bueno, y ahí yo me hice un cuadrito más o menos como para tenerlo claro, que es hasta $200,000 si se representa a un jugador o a un entrenador, el agente podrá cobrar hasta el 5% de la transferencia. Si en cambio si representa un club también es el 5%. Y en el caso de representar a un jugador o a un entrenador y al club que contrata o a la federación que contrata, podrá ser hasta el 10%. De los salarios, por otra parte, de los salarios netos del jugador. Los salarios netos, correcto. Y por otra parte, cuando se supere la suma de 200,000, pasa a ser si se representa a la persona física, jugador o entrenador, el 3%. Lo mismo si se representa el club, y en el caso de representar al club contratante o federación contratante y al entrenador o al jugador, será el del 6%.
Esos son los topes que esto creo que en los distintos foros que han habido y charlas y demás, donde ha estado presente gente de FIFA, se ha dicho que esto es uno de los puntos más criticados por parte de los agentes, sin duda, el tema del tope de los honorarios. Y hay un tope adicional que puede ser máximo el 10% cuando se es agente de una entidad de origen, una entidad que vende. Entonces yo salgo con mi carpeta y hago una transferencia por $20 millones máximo, me puedo quedar con 2. De manera que, nuevamente, el ejemplo de Haaland y esas sumas absolutamente mareantes, pues no podrán llegar a ser. A mí me parece, bueno, en los antiguos reglamentos se sugería, acá se ordena, pero ya vamos a ver, lo veremos en el próximo programa, todo el tema del pago mediante cámara de compensación y toda la cantidad de información. Yo trabajé en el sector financiero y creo que los equipos de fútbol se van a convertir para temas de información periódica en entidades financieras. Sí, con todo el tema, por ejemplo, el lavado de activos, que acá en Uruguay al menos tienen que tener un agente encargado de eso. Cada vez los clubes con todo el tema financiero, fiscal y demás tienen más responsabilidades. Sobre todo que ahora todo va a estar centralizado con FIFA, con cámara de compensación de FIFA, y todo tiene que ser... Yo tengo 2 dudas allí. Uno, si FIFA va a aguantar, y 2, si los agentes lo irán a hacer. Porque claro, esto es obligatorio mientras tú tengas una consecuencia negativa por pasarse esos topes. Y hay varias formas. Pues la primera es, cantamos por encima $3 o $3 y por debajo son otros 2 y ahí va tu comisión o cosas de ese estilo. Es más difícil estos topes con 200 y 200,000. El problema es cuando el salario supera la barrera de los 200,000. Entonces era 3, pero puede pasar a 5. Era 5, pero tendrá que reducirse a 3. A mí me parece complicado y me parece que sí está en contra pues del libre mercado. Si te están pagando ese dinero, a nadie lo están obligando. En España... Dime. Perdón, las normas de libre mercado, libre competencia, siempre han ido a suprimir los mínimos. Es decir, que no haya mínimos y que cualquiera pueda competir rebajando mucho el precio. Lo que no es tan habitual es encontrarnos topes máximos, que es lo que sucede aquí. Entonces, yo creo que más que la libre competencia, aquí lo que se habría afectado es la libertad de empresa, ¿no? El por qué me impiden tener un negocio con más margen de beneficios si el mercado me lo quiere pagar. Y seguramente eso acabará siendo objeto de un pronunciamiento judicial, porque claro, es mucho el dinero en juego y seguro que los agentes eso lo han de llevar a las instituciones comunitarias o donde proceda. Sí, un poco el debate que se da ahora, por ejemplo, en España. El gobierno quiere limitar el precio de ciertos alimentos, el precio máximo de ciertos alimentos. Y claro, eso es algo que tampoco estamos acostumbrados, que nunca se ha hecho. Es como un intervencionismo en el mercado al que no estamos... Muy latinoamericano. Por arriba. Sí, ese es hay otro tema que me gusta mucho, que es el artículo 14, numeral 3, que dice: la única excepción al principio expuesto en el apartado 2 se dará en supuesto que el agente de fútbol represente a una persona cuya remuneración anual negociada sea inferior a $200,000, sin contar con pagos variables. En estos casos, la entidad de destino podrá acordar con la persona el pago de los honorarios del agente asociados a la transacción correspondiente en función del contrato, y en este caso le aplicarán las siguientes condiciones. Y no tengo claro si el nuevo club le descuenta al jugador para pagarle a la gente, o si simplemente será el nuevo club el que le paga a la gente sin tocar el salario. Será simplemente, lo dice el artículo expresamente, ¿verdad, Belén? Entonces, a mí me Dale, Belén. No, eso, que quería aclarar eso que decía Rafa, que era lo que yo decía un poco al principio, que FIFA tomó esto de los $200,000 y decidió hacer ese corte ahí, que no sé muy bien por qué, para inclusive también eso, para decidir quién es el que paga los honorarios. Claro, pero en caso de que sean más de 200,000, seguramente también termine siendo el club, y lo que hagan es, no sé, si tu salario va a ser X,
yo te doy X más la comisión, termina siendo el club el que pague la comisión seguramente de la gente, ¿no? Claro, porque O sea, el tema es, hechos. yo soy un jugador que recibe menos de $200,000, $190,000 al año. Y la comisión que se le debe a la gente es de $5,000, $7,000. La pregunta es, ¿va a seguir recibiendo el jugador 190,000 y el club asume esos 5,000? O, por el contrario, los 190,000 los paga, los 5,000 los paga el club, pero al final al jugador le van a pagar 185,000. Esa es mi pregunta porque personalmente no lo tengo claro. Pues ahí, Yo creo que como va a ir por cámara de compensación, el club tendrá que pagar por un lado el salario del jugador, que son los 190, creo que dijiste, y por el otro lado cargará los honorarios de la gente que también va a cobrar por ahí. en resumen, en este aspecto, el reglamento dice, la regla general es que a la gente, y si hablamos de agente de una persona, agente o futbolista, a la gente le paga la comisión su cliente, que es, Sí, en este caso, el futbolista. el jugador. Regla general. Sí. Excepción, en los casos de futbolistas de menos de $200,000 de retribución anual, no es que siempre suceda, sino que se podrá pactar, es una posibilidad, se podrá pactar en el contrato que se haga cargo de la comisión el club de destino y no el jugador. Y el reglamento dice expresamente que en ese caso el club de destino no podrá deducir del salario adeudado a la persona ningún pago de honorarios hecho a la gente. Pero, como decía Belén, eso no quita que en otros casos, incluso por encima de $200,000, pues si los clubes habían convenido, vamos a darle un salario, bueno, si las partes habían convenido un salario de $300,000 y habría una comisión del 3%, que serían $9,000, pues que digan, bueno, pues te doy, imagínate, más de $300,000 para que así, al deducirte lo que tú le tienes que pagar a tu agente, te queden los 300,000 limpios que habíamos pactado. Pues la idea siempre es que al jugador le llegue la plata limpia. Acá en Colombia los clubes asumen muchísimo los impuestos de los jugadores y la idea siempre es esa. Te voy a pagar 300,000 y el jugador espera recibir 300,000. No hay descuentos tributarios. Dale. Sí, de hecho como abogado es lo que uno siempre pelea por los netos y no por los líquidos, para que pague el club y no el jugador, siempre que se toca defender al jugador, ¿no? Claro, pero es en la única actividad donde tú firmas un contrato de trabajo por 10 pesos y recibes 10. Tú acá recibes, firmas por 10 y recibes 7 o 8 por carga prestacional, por impuestos, retención de la fuente que se llama acá. Allá no. En el fútbol el jugador recibe 10, que es interesante. Y seguramente con esta figura va a ser similar. Ahora, se paga vía cámara de compensación. ¿Ya está funcionando? Yo entiendo que sí, que ya está funcionando. Yo no he visto ningún caso hasta ahora, inclusive de por transferencias, de que algún club haya cargado el pasaporte del jugador y se le haya ya pagado, pero entiendo que ya está funcionando. Yo no creo que sea tan fácil. Si acá para pagar los 1,000 francos para ir al Tribunal Arbitral del Deporte tenemos que hacer una transacción que se puede demorar 2 o 3 días porque hay que cargar una cantidad de información. Yo no sé cómo irá a funcionar la Cámara de Compensación nuevamente. Es fácil y como dice Rafa, con 10 países europeos. Ahí se incluye uno a Holanda, a Bélgica, a los países de la Unión Europea. Pero de ahí para adelante, haga un pago en Marruecos, en Colombia, para no hablar de países que no conozco, no lo veo tan fácil. No, acá en AUF, por ejemplo, está muy implementado todo el tema del TMS, el COMET y demás, pero sabemos que hay países en Latinoamérica, acá en Latinoamérica que no tienen el COMET, por ejemplo, y a la hora de calcular el tema de la formación y la solidaridad va a ser un problema, porque va a correr todo por ahí también, y al no tener COMET van a tener que implementar el COMET para luego poder implementar todo lo demás, o sea que va a ser un lío, seguramente ya esté siendo un lío. Nuevamente, lo que pasa es que miran Europa y repito, no estoy hablando de África, estoy hablando de Sudamérica, donde son solo 10, o Centroamérica, donde hay fútbol mucho más precario
que el colombiano o el uruguayo y que no tienen estas cosas. Y yo no sé cómo irá a funcionar la Cámara de Compensación en ese aspecto. Esperemos. Vamos a darle un voto de confianza. Luego la finalidad, que es noble. Controlar que se cumpla el reglamento, es buena. La finalidad es noble. Si el funcionamiento también lo es. A mí de los honorarios también me llama la atención que el reglamento se mete mucho en la forma de pago, me refiero a los plazos y todo esto. Yo creo que son temas que podían haber quedado a la libre voluntad de las partes y, sin embargo, aquí se ha hecho una regulación también muy intervencionista. Por ejemplo, se establece que el agente cobrará en cuotas trimestrales. Sí. ¿Y por qué no puede pactar un único pago anual al principio o al final, o pagos mensuales? No sé, me ha llamado mucho la atención. Solamente la única excepción es en aquellos contratos de duración inferior a 6 meses, en los cuales sí que podrá haber un pago único. Pero claro, es muy raro los contratos de duración inferior a 6 meses, como además los contratos no pueden tener una duración inferior al periodo que haya entre 2 periodos de inscripción, pues no es tan habitual. Tendría que ser, pues imaginaos, como el ejemplo que os decía antes, un jugador que fue fichado el 31 de enero, este martes, y que va a terminar el 30 de junio. Pues ahí sí, tenemos exactamente 5 meses de duración de contrato y por lo tanto podría pagar todo de una sola vez. Pero en general veo que no veo necesidad de que el reglamento imponga de forma imperativa la periodicidad del pago de la comisión. Creo que eso es algo que se podía haber dejado a lo que las partes quisieran pactar. Estoy de acuerdo. El sabor intervencionista del reglamento es claro. Es clara. Ahora, lo que quisiera ver es si lo logran cumplir. Claro, me vas a pagar cada 3 meses vía Cámara de Compensación con unos cálculos y si no pasa, y si no, lo vamos a ver después en la resolución de conflictos. Yo creo nuevamente que en año y medio nosotros los abogados vamos a tener cantidad de trabajo, pero además FIFA y el Tribunal del Fútbol y la Cámara de Agentes va a explotar. Eso va a ser para compensar el trabajo de la formación y la solidaridad, que no lo vamos a tener más, bueno, por lo menos. Claro, efectivamente. Que compense un poco. Pero ese nicho de mercado que vamos a perder por la Cámara de Compensación, pues que podamos ganar el de la conflictividad que tú dices, Belén. Va a ser. Después, otro tema que me ha llamado la atención es que se regula algo que era bastante conflictivo en la práctica, que es que si el contrato de la gente solo dura 2 años, como es el máximo, la renovación, ¿qué pasa cuando la gente te ha conseguido un contrato de 4 años? 5 años. Tú cobras la comisión solo los 2 primeros años y los otros 2 ya no cobras porque ya no eres su agente, ahora tiene un nuevo agente, o tienes derecho a cobrar durante toda la duración del contrato que ese agente te consiguió, aunque te estén pagando una vez que se ha extinguido ya tu contrato. Pues lo dice expresamente, dice que tiene derecho, claro, si así se pacta, a cobrar por la remuneración de los años de más del contrato laboral del jugador, aunque ya se haya extinguido el contrato de la gente. Es algo que se incluye expresamente en el artículo 14. Sí, ahí estamos en representación y en honorarios. Me parece que hay que leer mucho y seguramente lo que va por ahí en los próximos 6 meses ya va a empezar a trabajar la Cámara de Agentes con todos estos temas. Me quedan 2 o 3. Hay uno que es el de la formación continua y hay uno que en Sudamérica es muy usual y es qué pasa si, y supongo que en otros lados, qué pasa si no, a pesar de las órdenes que da FIFA, las asociaciones nacionales no hacen un reglamento nuevo. Pasa con el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores. O qué pasa, como pasa en Colombia, que a pesar de que FIFA dice que hay algunos artículos que se deben copiar textualmente, no se copian de manera textual. Ya hay jurisprudencia del Tribunal Arbitral del Deporte al respecto. Pero eso lo quiero hablar en el próximo programa y cerramos el tema de agentes con implementación, con
llamémoslo, renovación de la licencia, con el tema de, que tampoco está muy claro o no lo he visto, de los créditos que deben tener anualmente los agentes, se van a volver unos estudiosos, me parece maravilloso, y temas adicionales. Entonces, vuelta a las ambras. Sí, señor. Y yo creo que es una oportunidad interesante para los abogados. Nos vemos en el próximo programa para terminar el tema de agentes. Muy bien. Pues así Nos quedamos. vemos en el próximo programa. Perfecto, Belén, Rafa, Luis, en las clavijas. Muchas gracias a todos. Nos vemos de hoy en 8. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.